No estoy diciendo que la conversación vaya a estar alrededor de esto, pero ciertamente asistimos a un momento donde los egos y las personalidades a veces rigen los destinos de mucha gente. Eso es lo que yo tengo que decir. No sé necesariamente si la conversación va a versar sobre eso. Tenemos a dos invitados que yo creo que han trasegado, digamos, por estos caminos. Pero yo quiero que Elber los presente, porque es nuestro socio desde El Espectador. Y otra vez, muchas gracias al Teatro Nacional y, por supuesto, a Random, a Penguin Random House, con quienes hacemos estas conversaciones sin censura. Encuentro en el escenario. Elber. Gracias, Nicolás. Yo le daría un aplauso a Nicolás. Socio fantástico, fundamental, anfitrión, alcahueta, como diría mi abuela, de esta alianza maravillosa, por supuesto. Gracias por la iniciativa, gracias por estar ahí al frente siempre respaldándonos y gracias por permitirnos esta conversación con dos invitados que ya lo dijo él, son muy especiales. Los saludo y les damos la bienvenida entonces. Gracias, Nicolás. Invitamos entonces al doctor Alejandro Gaviria, exministro de Estado, escritor, pero como de 15 libros. Usted escoge la asignación, esa asignación libre. Dejemos a Humberto ahí, yo me siento aquí. Más a la izquierda, vea. Ya empezó. Invitamos también al doctor Humberto de la Calle, por supuesto también actual congresista de la República, senador, exministro de Estado. ¿Cómo les va? ¿Dónde se sienta escritor. uno? En el centro. Siga, por favor. En el centro. Sí, en el centro, ahí está, vea. Ah, quedó representado, dice usted. Cometió versos, además, mucho tiempo. Pero no cuente, hombre. No se puede decir eso, pero todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ha leído. Bienvenidos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos a partir de este momento la transmisión especial del Espectador. Vamos a conversar sobre vanidad y política. Algunas personas dijeron que el solo título es contradictorio, porque nunca en la vida han visto un político vanidoso. Yo no sé, Alejandro, si está de acuerdo con esa premisa, ¿no? ¿Qué tanto de vanidad habrá en la política? ¿Ha visto usted algún político vanidoso, de verdad? Me he encontrado algunos en la vida. ¿Unito? ¿Se atreve a decir un nombre o no? Dejémoslo así. Lo dejamos así quieto. No, pues yo no sé, yo no quiero echar a nadie al agua, pero se le ocurre a uno pensar en frases, por ejemplo, como soy el mejor fiscal del mundo. Ah, no, de la historia. Pues yo no sé hasta dónde. Doctor Humberto, ¿usted conoce a algún político vanidoso? No conozco ninguno que no lo sea. Ahí tiene. Por ahí otro alguna vez dijo, ¿cómo fue? Si me pudiera presentar a las elecciones, sin lugar a dudas sería reelegido. No hace mucho, hace menos de un año. Ese lo conocimos, sí, sí. Lo dijo un político. En el peor momento de su aprecio popular, sí. Ahí está, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ocurre entonces. Vanidad y política, miremos por supuesto la vanidad partiendo de la premisa de que es ese amor casi excesivo por sí mismo y muy especialmente tratándose de políticos por su gesta, por su actividad y por su trabajo. ¿Cómo encuentra Alejandro Gaviria esa relación? Empecemos por ahí, elaborando sobre la relación de verdad entre el político y la vanidad, que algunos consideran que es necesaria. Yo voy a empezar con una reflexión personal. Yo crecí en un mundo donde hay muchas vanidades también, que es el mundo de los economistas. Y varios de mis colegas economistas siempre quisieron ser presidentes. Y lo decían de manera explícita. Y yo decía, qué descanso no estar preso de esa ambición. Y después yo terminé queriendo ser presidente. Y siempre me pareció que había una gran contradicción. Porque el primer discurso que hace un político es, yo defiendo el bienestar colectivo. Yo de alguna manera le quiero hacer bien a la sociedad. Y ese discurso que tiene en todos los políticos, en casi todos, algo de verdad. Hay también un interés altruista en la política, pero ese discurso es contradictorio con esa ambición extravagante de querer ser presidente. Entonces me parece que la política está afincada en esa contradicción, en esa gran paradoja. Cuando yo traté de ser candidato, además me di cuenta de lo siguiente, que a uno lo entrenaban para mostrar seguridad y los votantes, todos desde que están aquí, no les va a gustar un político que no sea algo vanidoso, que no muestre seguridad, que no tenga algo de ego. Un político demasiado tranquilo no va a convencer a los votantes también. Entonces yo creo que el mundo de la política necesita algo de eso. Lo importante y lo que yo he tratado de practicar personalmente es cómo protegerse de esa vaina, cómo practicar la autoironía,
cómo no creerse el cuento demasiado. Y yo he tenido, Humberto, quizás unos mecanismos de defensa parecidos a los tuyos. La poesía, por ejemplo. Hay un poemita que me Se gusta refugia citar ahí. de Jorge Luis Borges que llaman Los Justos, que dice: aquellos que se ignoran están cambiando el mundo. Que es un llamado de atención de que hay otras maneras de cambiar el mundo también. Hay grados de vanidad también en la política, no todos son igualmente vanidosos. Y a mí no me gustan cuando uno empieza a hablar de la política, tiende a esos juicios generales. Todos los políticos son iguales, igual de vanidosos. No todos son iguales. Yo creo que hay dimensiones, todos tienen algo de vanidad, mucho más que el ciudadano promedio. ¿Me permite, todos tienen algo de vanidad o todos tenemos algo de vanidad? Tenemos. Ahí está Claro también, que la ¿no? tenemos. Lo confieso, tenemos claro que la tenemos. Todos tenemos algo de vanidad, doctor Humberto. No, es que yo he hecho como una taxonomía, echándole ¿Cómo como, es su taxonomía? Sí, y echándole cuéntenos, como que está cabeza a buena, la esa vaina. está buena. Y en algún punto coincido con Alejo. Es que yo creo que hay unos matices, hay una especie de vanidómetro, que es lo que estoy proponiendo incluso. Deberían sacar una encuesta donde la gente diga quién de los últimos presidentes es el más vanidoso y el menos vanidoso, y pagar premios y todas esas vainas que hacen, invitar a cine, un vanidómetro. Porque Imagínese qué va a pasar con el que gane. que se va a sentir muy satisfecho, no todo lo contrario. El que pierde es el que queda deprimido. No, pero espere, le cuento, es que esto, hay una primera instancia que no es exactamente vanidad. Está bajo la sombrilla general, pero las subespecies son distintas. Hay una cosa que es la ambición, que dijéramos coincido con Alejandro, pero yo la pongo un poco aparte, porque eso sí tengo claro, el que no tenga ambición es mejor que no se meta a la política. Esa es una vaina tan horrible, maestro. Eso le dan a uno tan duro. Y generar piel de cocodrilo, eso toma tiempo. Luego, lo primero es ambición. ¿Y la ambición a qué conduce? Entonces, algunos lo que quieren es, por ejemplo, la notoriedad, la fama. No saben con qué están jugando, y esa va a ser la conclusión que sacaré más adelante. Realmente el que se mete no sabe en qué se está metiendo. Ejemplo, la fama termina siendo una tortura. Eso de estar usted en el supermercado comprando comidita para la casa y que lo reconozcan, es decir, usted queda preso de la cara. Yo pongo un ejemplo que puede ser el más notable de todos, que es el de Lady Di. Lady Di terminó de alguna manera muerta huyendo de su éxito. Entonces, el político que quiera meterse en esto para que le reconozcan la cara va a cometer un error, porque finalmente eso se vuelve un peso muy, muy duro, muy fuerte. Lo segundo es el poder. Entonces otros dicen, no, yo quiero meterme para tener poder. Eso sí que es una ficción. Realmente no hay nadie tan poderoso como creo, como quisiera. Y además el poder tiene un enorme peligro. Y ahí sale esa idea del, llamémoslo el icarismo, o sea, Ícaro. Ícaro que organiza sus alas de cera hacia el sol, se derriten las alas, y eso, de alguna manera, un altísimo porcentaje de políticos que creen que son poderosos terminan, y también de hombres de negocios exitosos, banqueros, por ejemplo. Ha habido, ¿no? Los hay también. Bueno, luego viene ya la legítima vanidad, pues que se basa en el egocentrismo, pero la peor forma de vanidad es la falsa humildad. Ustedes no han visto que los políticos generalmente dicen, yo soy un hombre común, yo soy igual a ustedes. Mentira. El tipo está ahí porque piensa que la política es subirse en los hombros del pueblo para mandar y mirar desde arriba. Luego ese cuento de que yo soy un hombre común no existe y hay un elemento de vanidad, yo estoy de acuerdo con Alejandro, y viene luego, bueno, a propósito está lo de Salomón en el Eclesiastés, vanidad de vanidades y todo vanidad, lo cual es muy sabio porque el tipo lo que dice es, y si finalmente nos vamos a morir, ¿en qué consiste la vanidad? Yo, por ejemplo, pienso, ¿qué presidente logra sobrevivir a su banda presidencial? Es decir, si polvo eres y en polvo te convertirás, su banda presidencial también. Finalmente se la comen las polillas, luego todo eso me parece que es un poco ficticio. Y finalmente, el clímax es la psicosis. ¿Qué es la gente cuando uno habla de psicosis piensa en un tipo pues amarrado por allá en un sanatorio? No, la psicosis es un elemento muy común del poderoso, sea político, hombre de negocios, militar. La psicosis lo que significa es que usted es capaz de separar
sus acciones de los resultados. Es la falta de empatía. Yo tiro una bomba en Hiroshima y a mí no me importa. Allá se murió un mundo de gente, pero yo tenía razón. Eso se ve hace poco en la película de Oppenheimer, la reacción de Truman. Decir, no, pero usted es un débil, le dice a Oppenheimer. Es la ruptura, el egocentrismo y el narcisismo. Lo que pasa es que, ya voy a terminar con esto, el narcisismo también tiene un riesgo enorme. Recordemos que Narciso se enamora de sí mismo, se mira en el estanque, pero para castigar ciertas picardías anteriores, Némesis, a base del amor sobre su propia imagen, Narciso cae al agua, desaparece y ahí surge esa flor que llamamos narciso. Luego, el narcisismo, que es parte de la psicosis, tiene enormes peligros también. Luego, mi estimado maestro, si no tiene estas previsiones, no se meta a la política. Un senador de mi departamento que se llamaba Víctor Hernán Barco, en cambio, decía algo paralelo pero distinto. Decía, mijito, si no tiene plata, es mejor que no se meta a la política, porque termina o robando o haciendo mandados. Un poquito de razón también podría tener, ¿no? El doctor También, Barco, sí, sí, sí. un poquito también. Bueno, me parece súper interesante este arranque. Los dos están con obra reciente de lanzamiento aún, a pesar de que ya hicieron obviamente sus actividades propiamente dichas de lanzamiento, pero usted escribió, Alejandro, La explosión controlada, ese es su más reciente libro. Y ahí ese libro tiene un protagonista. Yo quería preguntarle, ahora que estamos hablando de vanidad y política, ¿cómo encuentra usted la relación en el personaje, del personaje principal de su libro, que no vamos a decir quién es, pero que todos ustedes saben, en relación con la vanidad? Es una pregunta difícil. Voy a ser explícito. Estamos hablando del presidente Petro. Estamos diciendo que todos los políticos son vanidosos. Yo tengo una frase al comienzo de ese libro donde hago una comparación utilizando un librito que había escrito un intelectual mexicano sobre el presidente de México ahora, Andrés Manuel López Obrador. Y él lo cataloga de ególatra de sí mismo. Y yo menciono eso en el primer capítulo del libro, con algo de pudor, porque no quería hacer juicios psicológicos. Hay algo de eso en el presidente Petro, pero quizás sería injusto dejarlo ahí, en todos los presidentes, de una egolatría de sí mismos. ¿Cómo lo veo yo? Más allá de la vanidad, que no creo que sea una característica predominante, yo diría dos cosas. La primera, una quizás sobrevaloración de su poder para habitar este momento del mundo. Él tiene una visión un poco apocalíptica. Él cree que estamos en una transición hacia un mundo completamente diferente. No es que vaya a acabar con las CPS, es que las CPS se van a acabar. No es que vaya a acabar con el sistema de pensiones, es que eso se está acabando. No es que vaya a acabar con el petróleo, todo se está acabando. Y él siente que él es una persona que puede evitar ese desastre. Y él habita el mundo de esa manera, con esa figura de... Yo a veces lo llamé en otro contexto como una especie de justiciero cósmico. Que es una tarea berraca en la vida, ¿no? Ser justiciero cósmico. A veces lo veo así. Pero también tengo que reconocer que genuinamente él tiene un interés por los más jodidos de la sociedad. Y es genuino. Yo no lo veo que sea una impostura, no lo veo cínicamente como algo que él lo utilice para simplemente conseguir poder y que su único interés sea el poder en sí mismo. No, no lo veo así. Porque tal vez esa es la figura del político. Todos los políticos se pueden deformar a llegar a eso. Con los años, lo único que les puede interesar es el poder en sí mismo. Yo no haría ese juicio sobre el presidente Petro. Yo creo que le veo y le reconozco un interés genuino. Después podemos hablar de los métodos y ciertos desencuentros y desavenencias. Ese juicio haría yo también. Pero, escúcheme que lo interrumpa, ¿usted comparte esa apreciación, doctor Humberto? Es que yo creo lo siguiente, yo escribí un cuento hace como 60 años que era ¿a dónde van las palabras? Yo pensaba que había un reservorio en algún lugar y todas las palabras se iban acumulando, había desde arameo, sánscrito, etc., como superpuestas.
Entonces yo voy a decir una frase, oyendo a Alejandro, pero voy a dejarla para que ustedes la ubiquen. Pongámosla en el aire. ¿Se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? Que dice lo siguiente: la sonrisa del gato de Cheshire es lo que queda del gato después de quitar el gato. Entonces, la frase que voy a decir queda en el cerebro de ustedes y la aplicación técnica, o sea, la tecnología de la aplicación depende de ustedes. Este es un señor que se llama de apellido Cooley, que dice: la vanidad bien alimentada es benévola, una vanidad hambrienta es déspota. La dejamos ahí, ¿Cómo lo vieron flotando en el aire. ¿Cómo? Sí. Pero se puso realmente pesado usted. Entonces, para salir Yo de quiero este- decir algo sobre eso. Es una frase interesante, porque el poder siempre estará acompañado de personas dispuestas a alimentar la vanidad, Humberto. Por eso el poder se va convirtiendo casi siempre en una trampa. Y por eso hay una figura que me gusta de los poderosos y es como si uno estuviera en una cámara de esas de espejos, y espejos cóncavos y conversos que ofrecen versiones distorsionadas de uno mismo. Como el poder implica cierto encerramiento y cierto sentido de pérdida de la realidad. ensimismamiento, tal vez. Sí, pero comienzan, en este caso los presidentes, y estoy hablando en general, a observar visiones distorsionadas de ellos mismos todo el tiempo. Y ese sentido de pérdida de la realidad es complicado. A veces pasa más rápido, Sí, a veces pasa más despacio. Eso hace parte, Lo voy a dejar flotando por ahí también. eso hace parte de la psicosis, que además generalmente va acompañada de paranoia. Ahora ustedes dicen, a veces pasa más rápido, a veces más despacio, pero pasa, Pasa, yo sé que siempre pasa. pero tiene que pasar. Y otro de los temas que me parece interesante del poder, que no solamente le pasa a los políticos, porque el poder no solo lo ejercen los políticos, lo ejercen los hombres de negocio, ya lo decía Humberto. Y es que sucede lo siguiente: las personas cada vez que se vuelven más poderosas, aparece una debilidad. Porque usted cuando tiene más poder, ese poder comienza a ser percibido por los demás y tiene más escrutinio. Pero ese poder los hace sentir que están por fuera del escrutinio. Y por eso siempre la historia del poder es una historia del ascenso y la caída. Comienza a crecer el poder, ese poder los hace pensar que están por fuera de cualquier escrutinio precisamente cuando todo el mundo los está mirando. Y se da un momento en que esa persona va a empezar a hacer cosas que con ese mayor escrutinio lo va a llevar al derrumbe. Lo pondrán en evidencia, diría. Pero eso fue lo que quise insinuar. Estoy totalmente de acuerdo cuando dije en la clasificación que el poder es una tortura. Estos son los griegos, los expertos en esto. Siempre, claro, porque la gente mira el poder, el boato, es capaz de nombrar gente, firmar contratos, llamar a un senador e insultarlo. Les quedó grande. Pero el tema es que el éxito es el peor fracaso, porque cuando usted finge ser poderoso o piensa que lo es, porque es una ficción el poder, pero de todos modos cada vez es más demandado. Yo recuerdo una vez un político en mi departamento en Caldas, es el único caso que yo he visto, porque siempre el político pide el voto y tal, y luego dice, sáquenme de aquí rapidito, porque ahora empieza todo el mundo a pedirme favores y me llegan hojas de vida, etc. Este político, al contrario, echaba su discurso y luego decía, en esta caja échenme las cartas pidiendo los favores que yo me comprometo a hacer. O sea, el tipo se regodeaba porque le pedían, que yo creo que es el clímax del poder, pero eso se destruye después. Y siempre hay una caída que es mi antídoto, como tú lo tienes, en mi caso es el pesimismo. Yo creo que el pesimismo para mí es lo más práctico que hay, porque es simplemente el anticuerpo para la frustración. Lo aterriza y lo Sí, pone. el día que a mí me aplaudieron en la Constituyente, que fue pues una cosa clamorosa es de las épocas, los momentos de mi vida que no olvido, pero cuando salía del recinto de Humberto, lo que sube cae, y mientras más alto suba, más duro se da en la caída. Y la vida me ha enseñado que generalmente eso pasa. Bueno, tampoco quiero ser apocalíptico, pero uno está preparado, porque cuando llegue la frustración, uno dice, el otro Humberto, el super yo, te dice, yo te había advertido, compañero, bájele, y algo de humildad es necesario, pero no la humildad ficticia del ultravanidoso humilde, sino la real, que es saber que tiene limitaciones, que uno no se sabe todo, que tiene que oír a los demás, que termina siendo, ya te termino,
la diferencia entre el Estado de Derecho y la autocracia, porque el Estado de Derecho es muy fatigante. Puede haber vanidosos y psicóticos en democracias, pero los tipos terminan cumpliendo el ritual de la democracia. Hay que hablar con el Congreso, la Junta del Banco de la República, etc. Hay tantas limitaciones que aún el más vanidoso de los gobernantes de un Estado de Derecho entiende eso, mientras que el autócrata le parece que todo eso es lo que le impide lograr su éxito. Sin necesidad de decir nombres, como tú lo sugeriste, eso de que el tema del... yo me puse a leer esa cosa sobre el enemigo interno, que salió de parte de... Bueno, y también del senador Bolívar, sí, que el enemigo interno. Pero si ustedes leen, porque la gente en ese momento dijo, no, ya, el enemigo interno es Ocampo, porque fue el que publicó las cifras de salud y seguramente... No, hay que volver a leer. El enemigo interno es el Estado de Derecho, es la jartera de tener que hacer resoluciones, que se las tumba el Consejo de Estado, etc. Sí. Luego, la bifurcación, puede que psicológicamente sean iguales, pero esa vanidad, pasando por la criba del Estado de Derecho, me parece que es la que medio lo purifica. Puede que no lo purifique totalmente, pero es un avance de lo... Usted leyó que el enemigo interno era Ocampo, no leyó ahí ningún Alejandro, no le decían ahí, ¿no? Porque yo escuché que le echaban la culpa por ahí a un Alejandro. Sí, sí. ¿Sí? Parece que detrás había algo ahí. Y a una señora Cecilia. ¿Cómo les parece a ustedes? Muchísima realidad, muchísima actualidad en este tema que estamos conversando y nos da para pensar, bueno, usted estuvo varios de los momentos más importantes de la historia, ya recordaba usted el de la Constitución de 1991, pero ni más ni menos que es uno de los artífice de primera línea primordial de uno de los procesos de paz más exitosos del mundo. La construcción de lo que salió de ese proceso de paz está siendo estudiada en muchísimas partes del mundo, aún que así en Colombia no lo reconozcamos todavía. Usted ha estado en momentos así muy trascendentales, muy importantes y ha sido protagonista. Ha querido ser presidente de la República. ¿Quiere ser presidente de la República todavía, ahora que estamos hablando de vanidades y demás? No, es que en Manizales había una bruja que estaba encima del almacén Ley y que uno le llevaba una foto y entonces ella miraba la foto y le hacía predicciones y me dijo, usted va a ser presidente de la República. Yo le voy a cobrar y que me devuelva la platica, porque a estas alturas de la vida... No creo en brujas. ¿Eso fue en qué año, doctor Humberto? ¿En qué año fue eso? No, pues eso hace en los años de OPA, en la época prehistórica, no, pues hace 60 años o lo que fuera. Bueno, entre otras cosas, yo tengo uno de los éxitos míos es haber recibido la mayor derrota electoral de la historia de Colombia. Nadie me ha ganado eso y no me dejó quitar el cetro. Ya no se la dejó. ¿Y por qué Humberto la llamas así? No, pues porque no saqué ni el 2% del maldito umbral. Pero ha habido muchas más berracas. Y me tocó salir a buscar ¿Cuánto plata. sacó Alejandro? Yo saqué 340.000 votos, pero en una consulta, no en la elección. No, claro. Pero yo creo que estuvimos parecidos por ahí, Sí, derrotas sí, semejantes. Algo, pero yo no Quizás me por dejo, eso estamos aquí echando porque es que la mía sí fue en la elección. Sí. ¿Y Alejandro quiere ser presidente todavía? Yo no sé, a mí me parece que si tú me dices, tiene que tomar la decisión ya en este momento, yo diría, si me la pone así muy berraca, no. Pero que vaya a estar por fuera del mundo de la política, tampoco. Yo volver a la Torre de Marfil y refugiarme en la academia. Por vanidad. Dijimos, estamos en la política Algo de y vanidad, entonces ¿por todo, qué estar en la política? Por vanidad. Ahora que hablaba Humberto del pesimismo y demás, mi mundo anterior, que era el mundo de la academia, el mundo de la reflexión, yo me acuerdo que yo escribía una columna cada semana, echaba carreta, miraba el poder con cierto desapego y si quiere también con cierta arrogancia, ¿no? Juzgando a todo el mundo lo que hace cada quien. Practicaba esa especie de exceso de realismo que uno puede confundir con el pesimismo que nos dice Humberto de la Calle. Pero hoy cuando miro a esa persona, digo, ahí había un pecado también, o un vicio, y era cierto cinismo. Y habitar este mundo de la política que lo obliga a uno a decir, yo quiero proponer algo. Yo creo que uno cambia unos vicios por otros. Hay algo de vanidad, pero también hay algo de querer aportar. Y eso para un político hoy en día es muy difícil decirlo, nadie no va a creer. Todo el mundo cree que los políticos están aquí o porque quieren ser corruptos y ven un botín,
o porque quieren mirarse en ese espejo todos los días. La gran mayoría de los políticos también quieren aportar. Y yo veo una posibilidad también en el futuro, no solamente, no puede ser presidente, puede ser intentar lo que está haciendo ahora Humberto y meterme al Senado, aunque Humberto ya me ha dicho que eso es muy aburrido. No sé. No, pero sí Pero hace yo mucha falta. no habito el mundo del cinismo pleno. Yo creo que hay mejores políticos que otros. Creo todavía que uno puede hacer la diferencia. Siempre me gusta, cuando hablo de política, decir, ¿usted qué quiere hacer de pronto en la política? Construir, me gusta decirlo de esta manera, un país un poquito más justo, más digno y más decente. Y siempre digo un poquito. No me gustan esas ambiciones maximalistas, me gusta dejarlo ahí. Hay un punto cuando uno está hablando de las vanidades de los políticos que sinceramente le saca la piedra a la gente, y es el de que no reconocen o que pierden la capacidad de reconocer cuando se equivocan. Y uno dice, pues el político es un ser humano y tendrá cosas buenas, lo dijo Alejandro en su exposición, habrá cosas muy buenas, pero también pues existe la posibilidad de que en algún momento se equivoque. ¿Por qué es tan fregado que un político reconozca que se equivoca, doctor Humberto? Pues ahí se conecta justamente con el nombre que se está utilizando para esta conversación, porque, bueno, yo siempre quiero insistir en mi digresión pequeña, que hay una diferencia entre ambición y vanidad. Sí, O sea, que detrás del deseo de construir un país más justo o de mejorar una constitución, siempre hay ambición. El que no tiene ambición no se mete en esto. Dijéramos, para mí es una ley universal. Pero, como tú bien lo dices, pues hay un problema, dijéramos, en la dificultad de reconocer errores, eso es universal, lo cual es a su vez un error. El error mayúsculo, creo yo, es no reconocer errores o despreciar, dijéramos, la perspicacia de la comunidad, de los ciudadanos. Por ejemplo, yo creo que faltar a una cita es una cosa mala, pero puede ser accidental. Creo que a cualquiera le pasa. De pronto no alcanza a llegar, o el tráfico, o se enfermó, o está tosiendo. Bueno, pero ya 83 veces la cosa cambia un poco, ¿no? 85. Ya 80. Y entonces, yo creo dos cosas. Primero, yo creo que ese es un problema. Matemático. Yo creo que ese es un problema. Y es un problema público. Y la causa que hay detrás de esto debería ser del dominio público. Me parece que es un acto de transparencia. Luego, yo creo que ese es un tema que es legítimo que los colombianos lo traten y pidan explicaciones. Nuestro querido presidente minimizó esto en una entrevista reciente y más o menos dijo, no, eso es que uno se cansa, además hay unos animales allá que hacen la agenda y me meten cosas que no me debían meter. No, eso a mí no me parece que sea seria la respuesta. Yo sí creo que hay un problema. Pero ¿por qué ocurre eso? Ahí sí por la vanidad. Es decir, el gobernante vanidoso dice, yo no puedo admitir los errores, lo cual termina siendo un error más grave, porque la gente empieza a quitar la careta, a decir, no, aquí lo que hay es realmente un escamoteo. Le voy a contar una anécdota que me tocó presenciar en Londres. Un ministro, que era el ministro que había enviado la corona a la posesión de Andrés Pastrana, ese ministro salió un día, como quien dice en la W, pues llamó a una emisora. Dijo, vea, habla fulano, el ministro tal. Yo tomo la iniciativa de hablarle a mis conciudadanos, ¿cómo les parece? Primero, que yo soy homosexual, y entonces tengo que decirles esto. Y segundo, ayer estábamos en un parque, un poco oscuro, donde se citan parejas con las mismas características mías, y tuvimos con mi amante una gran discusión, muy dura, se mezclaron problemas de dinero, es una cosa horrenda. Entonces, yo tomo la iniciativa de decirle a los británicos que estoy renunciando a mi ministerio porque no merezco ser ministro después de lo que pasó ayer y seguramente de lo que aflorará, porque como mi pareja quedó tan herida, seguramente va a hacer un novelón que me perjudica a mí y perjudica al gobierno. Luego yo me retiro. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque produjo el efecto exactamente contrario. Fue un clamor pidiéndole que no se retirara. Y salió totalmente fortalecido
porque se adelantó a los hechos. Primero, alguien lo puede haber asesorado, y ese asesor es un macho, pues, porque sí, francamente le dijo, sálgale al tema, y segundo, dijo, yo me equivoqué, obré mal, y la retribución fue enorme. Luego, yo creo que eso de estar ocultando las debilidades, pues es también un error para el político, ¿no? Si me presta usted la expresión, hubo una explosión controlada. La ropa, para acuñar La controló sí, bien la explosión, Alejandro, sí. sobre el mismo tema, por favor. Mi experiencia como funcionario fue difícil en ese tema. Yo cometí errores y los reconocí, y al reconocerlo no me fue bien tampoco. Siendo ministro de Salud, yo estaba en un debate sobre la reforma de la salud en su momento. Seguimos en el debate. Y yo iba a hacer una explicación porque queríamos ampliar los cupos de las especialidades médicas, tema que sigue siendo importante en nuestro país. Y para eso queríamos hacer una serie de medidas para que las universidades abrieran más cupos. Me acuerdo que dábamos un ejemplo de esta especialidad en Antioquia que solo abre 2 cupos cada 2 años. Y yo utilicé una palabra técnica en economía, eso se llama un cartel. Usted restringe la oferta para aumentar el precio. En medio del debate, lo dije yo en el Congreso. Armando Benedetti estaba ahí. Y él como que no entendía mucho y siguió el debate diciendo, vamos a acabar con las mafias médicas. Yo estaba hablando de un cartel en términos económicos y, Claro. y él dijo eso. Y lo que quedó de ese debate fue que yo estaba diciendo que los médicos eran mafiosos. Me he dicho, la cagué. Me tocó pedir perdón. Y lo hice de manera genuina y la respuesta no fue buena. Fue, ¿ya para qué? Entonces es difícil esos momentos de manejar cuando uno comete un error, sobre todo los errores en la política, los de comunicaciones, están todos los días, es muy fácil cometer errores. Y yo creo que también, dándoles el beneficio de la duda, hay algo de vanidad, también hay temor. O sea, hoy en día vivimos en esta civilización del espectáculo. Las redes sociales. Tiene uno 1000 asesores de comunicación diciendo cosas distintas. Cómo explicar el error, cómo decir. O sea, eso también es difícil reconocer esos errores a veces. Y yo creo que muchos políticos están en esas encrucijadas. Y el consejo que los asesores de comunicaciones, que hablan mucha mierda, dicen casi todo el tiempo es mejor no diga nada. Mejor no diga nada. Y dicen, toda noticia tiene fecha de vencimiento. En 3 días el país está enamorado de otro escándalo. Entonces, de ahí surge también ese tema. Creo que dándoles un poco, juzgando más benignamente este mundo de la política a la luz de mi experiencia personal. Y porque la predicción es difícil. Dijéramos que yo me presenté como candidato dentro de las elecciones internas del Partido Liberal y el rival principal pues era Ernesto Samper, ¿no? Entonces, va la campaña, va, viene, faltando 2, 3 días para las elecciones. A mí me llegó el rumor de que estaban armando, incluso esto tengo la evidencia de que ocurrió, una forma, ya dijéramos, se suponía que Samper ganaba, eso era indiscutible. Y en ese momento, pues dijéramos que uno va por el segundo puesto, con grandes posibilidades. Entonces me contaron que había una especie de complot que incluyó una encuesta donde la muestra en Bogotá era igual a Cartagena, luego me ganaba David Turbay. Y alguien me dijo, todo esto es orquestado. Me someto a una entrevista de un periodista que me dice, bueno, pero aquí lo que se dice realmente es que a usted le interesa la vicepresidencia, que usted no está tras la presidencia, lo cual era mortal. Si uno dice 2 días antes, Claro, no le pues importa. quedó muerta la candidatura. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue negarlo. Bueno, yo lo negué lealmente porque yo quería ser presidente, o sea, yo no mentí. Pero era claro una afirmación que iba un poco contra la evidencia, pero en mi interior yo fui genuino. No, yo quiero ser presidente. Yo no estoy detrás de la vicepresidencia, pero además era la respuesta necesaria para evitar la hecatombe. Bueno, entonces viene el triunfo de Samper. El periodista me repitió 3 veces la pregunta y me dijo, ¿podemos grabar en piedra que usted no está detrás de la vicepresidencia? Así, señor, bien pueda, escríbalo. Bueno, entonces gana Samper y me ofrece la vicepresidencia. Es que estoy también hablando de errores y percepciones equivocadas sobre lo que pueda pasar, cómo se desenvuelve el tema. Entonces yo dije, hombre, no, yo realmente aceptar la vicepresidencia después de una campaña que fue dura,
relativamente agresiva, etcétera, dijo, "Oh, eso no sale bien y tal". Entonces, César Gaviria no me forzó a ser vicepresidente, eso es un chisme, eso no es cierto. Pero sí me dijo, mire, a usted lo van a llamar para ofrecerle la vicepresidencia. Lo que yo le recomiendo es que no se aleje del Partido Liberal, pero tome la decisión que quiera. Y yo le dije, oiga, hombre, pero es que después de una campaña tan controvertida, meteme yo de vicepresidente, eso nadie lo va a entender. Y yo, ¿qué va, hombre? Eso dura 2 días. Dura y 2 creo días. que todavía me reclaman. Sí. Están larguitos Pero los debe 2 estar días. agradecido, Humberto, que no existía Twitter en esa época. Ah, no, pero claro. O si no, ese videíto usted diciendo, yo no voy a ser vicepresidente. No, pero claro, Pues, claro. ya lo habrían Sí, sí. replicado No había infinitas veces. No había Twitter, pero se lo deben recordar de vez en cuando en el Sí, Twitter. sí, usted, sí, ¿no? de todos modos eso lo quedó ahí. Eso hay y yo que le iba a preguntar si una embarrada, una suya, para que empatara con Alejandro, pero estuvo buenísima la anécdota también. Y no la recordábamos, fíjese que había algunos, ya Luego, la habíamos olvidado, no Luego. teníamos ni idea del asunto. Sí. Y viene usted aquí a Así contar es. la sinceridad del político versus la vanidad del político. Cuando Alejandro estaba hablando, dijo que no se hacía porque a veces le daba a uno miedo. Y yo pensé que el miedo del político a decir la verdad o a reconocer sus errores, al que usted hacía alusión, tenía que ver con un miedo visto desde la perspectiva del electorado, que percibieran débil al líder, que el líder se equivoca, que el líder mete las patas como cualquier ser humano, pero no era por ahí, usted se fue por otro lado. No, pero también eso, también. Pero también hay pues el miedo de no ser entendido, de no explicar bien. En el caso de un ministro no es tanto el electorado, pero está la reputación en juego, no solamente de ese ministro, de un gobierno, de un equipo. Ahora, ustedes echaron, no con las mismas palabras, pero pusieron el otro punto clave, los medios de comunicación. Muy fregado cuando el político se equivoca, a lo mejor quiere decir la verdad. Yo parto de la idea a veces de que no siempre nos quieren decir la verdad, pero sea cual sea el escenario, si el periodista está diciéndole, ¿y por qué? Y usted, cuente, a ver, responda, ¿va a ser vicepresidente? Vuelva y dígalo, lo voy a grabar, lo voy a… No. Pues es muy difícil también, ¿no? Pero también Ahora, hay el otro periodista- miedo. El otro miedo es el del ridículo. El Sí. temor al ridículo. Mm. Yo, ahora que publiqué esta novela, que es mi primera novela, que había escrito inicialmente hace como 30 años y aparecieron unos hechos nuevos y bueno, de eso podemos ¿Cómo hablar. se llama la novela? Se llama La inverosímil muerte de Hércules Pretorio. ¿Con qué editorial la publicó? Random House. Es que toca recordar Penguin también Random aquí House. quiénes son. Claro, con quiénes estamos, ¿no? Ahora sí, perdón. Entonces el miedo al ridículo, en ese momento yo dije, yo no soy escritor, hombre. Tuve una vocación, pero la metí en el congelador. Y después de que uno escribe memoriales jurídicos, ¿qué es literatura? Le queda, eso destruye lo que le pongan. Luego, pero después hubo unos acontecimientos, etcétera, y sale el libro afrontando yo ya en las condiciones actuales de mi vida, dijéramos un poco, aminorando o matizando ese temor al ridículo. Entonces dijéramos, uno ya se da mañas de hacer cosas que antes no hacía. Por ejemplo, yo ya no uso corbata y realmente me parece que es un avance de la humanidad extraordinario, ¿no? Luego, también el temor al ridículo funciona y frena, aun cuando yo veo una evolución relativamente positiva en esto, que es que la gente está admitiendo más que sufre, que se preocupa. Por ejemplo, hay políticos que lloran ante las cámaras, cosa que antes era impensable, y más en la cosa machista de que es que un hombre no llora. Me parece que en medio de todo, la humanidad está en una situación paradójica. Es un mayor aislamiento, pues un tipo que vive en Nueva York está prácticamente aislado, solo. Eso de que uno pasa a la casa del amigo sin avisar, hombre, tomémonos alguna cosa, no. Es la vida formalizada, usted viendo televisión y jugando con el internet, pero es paradójico porque al mismo tiempo usted mete todo en Facebook, que tuve cumpleaños, que fueron estas personas, 17 fotos, etc. Entonces fíjese que es una contradicción, pero me parece que la humanidad, o por lo menos esta especie de los políticos, ha empezado a afrontar con cierta tranquilidad el tema de los errores, de me equivoqué. Yo creo que eso ha progresado un poco, no demasiado, y también el de contar sus sufrimientos y decir, tengo problemas. Entonces, dijéramos, un señor que dice, no, yo no puedo seguir en el Senado porque es que no me alcanza la plata,
Y más bien me voy de alcalde de Bogotá. Eso O la es dieta, bravo, ¿no? Se han visto casos, ¿no? o la dieta Campañas. vegetariana de otra política de ahora. Pero Alejandro iba a elaborar algo. No, yo creo, Humberto, que con las redes sociales se ha cambiado mucho la política, ¿no? Claro. Y vivimos al borde del ridículo todos los días. Entonces, ese miedo sí está exacerbado. Y ese temor estaba ahí porque, incluso después de esta conversación, lo que puede quedar son los 10, 15 segundos en donde uno diga una impertinencia o un tema donde se muestre completamente insensible o falto de empatía, donde estamos al borde de ese abismo, de perder la reputación por siempre por cuenta de un desliz. Es correcto. Eso es cierto. Y es difícil habitar el mundo de la Pero política después en esa cuerda floja. Pero después de Rodolfo Hernández todos son pecados veniales. Pues sí, él tenía esa ventaja, que un poco estaba viviendo ya por fuera del bien y el mal, no le importaba. Yo les iba a decir que es tan cierto eso que usted está diciendo, que tengan mucho cuidado con los minutos que nos faltan. Ahorita vienen preguntas del público, ya nos van a Esas son las informar peligrosas. desde la producción, para que tengan cuidado porque esas sí son delicadas. Sí, sí, sí. Esas que vienen de ahí sí son delicadas. Ya me avisan acá en producción en cuánto tiempo vamos. Yo quiero hacer otra reflexión sobre la política del poder. En el libro anterior que yo escribí, No espero hacer ese viaje. En medio de esa investigación, yo encontré una frasecita que era la que había subrayado este escritor Stefan Zweig, que ha sido para mí una guía. Y era de Montaigne, él fue alcalde de Burdeos. Y le tocó vivir incluso la política de esa época, que también era apabullante. Y él dice, uno se presta a los demás, pero solo se entrega a uno mismo. Ajá. Que es una guía de que cuando uno entra a la vida pública también tiene que haber un límite. Y ahora que hablábamos del presidente Petro Humberto y sus problemas, yo he tratado de hacer una diferencia. Yo sigo siendo un liberal en el sentido de que yo creo que hay un ámbito de la vida privada que debe respetársele a todo el mundo, donde yo no me quiero meter. Pero en el tema de las ausencias reiterativas del presidente, eso trascendió hace mucho tiempo la vida privada. Y las dos cosas se han mezclado un poquito en el debate reciente en nuestro país. Cortito, perdón, para ir ya a las preguntas, ya que los dos hicieron alusión a ese tema específico del presidente, yo quisiera preguntarles cómo lo resuelven, porque ha habido todo tipo de opciones, ¿no? Y alguien dijo, no, es que el Congreso, pero que el Congreso no puede, pero que el Congreso sí, no, que eso tiene que ser orden judicial. ¿Cómo se resuelve ese problema? O que el presidente salga solo, digamos, por decisión propia y hable, ¿cómo se resuelve este problema para que no estemos después otra vez con el mismo cuento, 90 salidas en falso, Con 100 transparencia, lo dijo Humberto, tiene que haber, no tiene que ser el que lo diga presidente, él. puede ser un Si comunicado. no se puede necesita haber- autoridad judicial, no se necesita el dijéramos, Congreso no, que lo… no hay norma. No se necesita. Ni el Senado puede con una proposición crear una norma que no existe. Eso hay en otros países, aquí no la hay. No, yo sí creo que es una decisión de transparencia que debería ser el propio presidente. Pero, repito, la versión de ayer o de antier era, no, ni estoy enfermo, ni me pasa nada y tal. Entre otras cosas hay una contradicción. Uno no, es que yo no tengo tampoco mucho deseo de ser demasiado pugnaz, pero Sí. era más, es decir, un niño no va al colegio, pongamos ese ejemplo. Entonces el maestro le dice, ¿por qué no vino al colegio? El niño dice, no, es que estaba enfermo, profesor. El profesor dice, bueno, no, pues eso sí se entiende. Pero resulta que no. Lo que dice el presidente es, no, yo no he venido a las citas, pero tampoco estoy enfermo, lo que me parece que más bien es más grave. Es una confesión, sí, sí. Claro, abre lugar a… Yo tengo una de anécdota todo. personal que algunos conocerán. Pues yo me enfermé de cáncer siendo ministro de Salud y eso es una cosa muy berraca. Y cuando yo terminé, que escribí un libro y me tocó hablar de esto en público, mucha gente me decía, ¿qué tema tan bien manejado? Y yo dije, no tengo ni idea cómo manejé ese tema. O sea, yo simplemente decidí, no sé en qué momento, por aquí está mi esposa, nunca fue un tema que pensamos, que yo iba a ser muy abierto en él. Iba a contar todo y yo contaba lo que me estaba pasando y los medios de comunicación preguntaban una cosa y yo decía, sí, estoy jodido, pienso aquí. ¿Y se Pero arrepiente puede de haber algo? personas que quieran mantener eso en privado. Y una y lo otro Ajá. debe respetarse. A mí en su momento fue un mecanismo de defensa, fue la forma que encontré para lidiar con temores de otra naturaleza, estos más existenciales. Irnos para siempre.
Perdóneme que lo iba yo interrumpiendo, pero ¿y se arrepiente de haberlo contado en su momento? No, para nada, para nada. Y usted Para hoy, nada. viendo esto después de ya varios años, Ahora, ¿usted cree que la gente sí sí lo pasó agarró? una cosa que sí me pareció berraca. Cuando yo iba a la clínica, que la gente decía, usted es un ejemplo para los pacientes de cáncer. Y esa carga sí me empezó a parecer berraca. Me pareció terrible. Yo decía, ahora también tengo que ser un ejemplo de que estoy tratando de sobrevivir con esta vaina, porque yo no quería ser un ejemplo de eso. El problema de ser referente público, ¿no? Sí, pero bueno. No, la vida. no lo pedí, pero me lo achacaron, dicen. Sí, no, y era el papel quizás que tenía que cumplir. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Vamos a cederle el espacio a las personas que nos acompañan. Reiteramos que estamos desde el Teatro Nacional, transmisión especial del Espectador. Yo voy a prestarle mi micrófono aquí a las personas. Solo quisiera ver una, dos, a ver, me dijeron que tenemos espacio para 4 inquietudes, entonces de una vez identificamos 2, 3 y listo, y 4. Esto hay preguntas de sobra. Aquí me ayudan, por favor. La primera pregunta va a contestar Alejandro Gaviria. Si quiere recogemos algunas. Sí. Bueno, yo voy a referirme un poquito a lo que cada uno ha comentado sobre la vanidad. Y a mí me parece, personalmente me parece que más allá de la vanidad, una cosa es como la vanidad, de pronto tiene una connotación diferente a lo que es puramente el ego. Y uno de una situación que uno ve como ciudadano desde fuera es el ego del presidente. Pues digamos que no es como para descarnar la situación de él, pero ese ego está mucho más por encima de lo que puede ser la vanidad, de cómo vestir, de cómo hacerse reconocer por la gente y realmente yendo más hacia atrás, considero desde mi óptica de profesional social que estudia uno más como las teorías de la personalidad. Y es que es evidente que él tiene ese crecimiento del ego desde su infancia. Y todo depende de cómo fue, digamos, como criado, hijo de profesores que tenían lógicamente un privilegio sobre el resto de estudiantes y muy aficionado a la lectura. Él no se perdona, él no se, digamos, como que no se perdona que otro… Bueno, entonces, la pregunta, digamos que yo estaba haciendo esta referencia y es, digamos que si concuerdan de pronto con esa diferencia, porque a mí me parece que no es lo mismo vanidad que ego. A mí personalmente me parece que es. Entonces, ¿qué consideran ustedes que puede ser? ¿Qué? Hola, bueno, yo les quería preguntar ahorita que Alejandro también mencionaba la familia y Humberto lo de la piel de cocodrilo, ¿cómo ponderan eso de el personaje, la vanidad y las decisiones cuando no solo los afecta a ustedes como personas, sino también a la familia? Me imagino que debe ser muy difícil decidir lanzarse a presidente, decidir ciertas declaraciones públicas, entonces, ¿cómo es esa mediación entre mis decisiones y mi vanidad y cómo va a afectar esto a mi familia? Muy buena pregunta. Cada uno de ustedes ha vivido en un momento político completamente diferente y no pueden desconocer que también hicieron parte de las expectativas de mucha gente en un momento completamente diferente, con una proyección completamente diferente. El manejo de la vanidad y la política es, para mí, y creo que ustedes dos son ejemplo de diferentes tipos de momentos. El doctor Lacalle, nadie puede, creo que ese país algún día va a reconocer lo que él hizo en La Paz, alguna vez, y no solamente en La Paz, sino dirigir un equipo, porque no fue solamente él, sino manejar una presión de expectativas
que resultaron y la historia dirá cómo será el resultado. Y en el caso del doctor, el renunciar a un cargo en la academia, su académico, y salir de esa torre de marfil y enredarse como se enredó, a quemar una serie de expectativas que mucha gente las juzgaron o no las juzgaron, y frente a un futuro tan incierto como aparece, ¿cómo dejar de ser vanidosos con los errores y los aciertos? En un futuro que todos ustedes dos lo pueden ver desde una perspectiva completamente diferente, en lo que nos espera para el año 26, con usted y con usted en la política. Una última. Bueno, son muchas las inquietudes que tengo para los dos, pero no quiero perder la oportunidad para agradecerle al doctor Humberto de la Calle por todos los aportes al país, por la constituyente, por el proceso de paz, y en mi humilde opinión es el político, no solo el político, el colombiano más importante de los últimos 50 años. Por lo tanto, y hablando de vanidad, quiero pedir un fuerte aplauso para el doctor Humberto de la Calle, que yo creo que se lo merece y que todavía... Gracias. Agradezco muchísimo. No, yo estoy pensando bueno, político, dice Alejandro Gaviria que nunca va a dejar la política. Solo quería preguntarle cuando, o sea, yo me imagino, por ejemplo, la Universidad Distrital nunca lo hubiera llamado a usted a ser rector de la Universidad Distrital, lógico. Pero sí aceptó ser rector de la Universidad de los Andes, que es la única universidad a nivel internacional de Colombia que figura como la mejor del país. ¿Eso es vanidad para usted en su currículum? ¿Va a quedar toda la vida como fue el rector de los Andes? Yo conozco mucha gente que odia a los andinos, por ejemplo, pero estoy relacionando la vanidad con política, porque pues fue de los Andes, no de la Distrital, de la Nacional o de cualquier otra universidad que también son muy buenas, pero que no lo hubieran llamado a usted. Gracias. Voy a empezar con la última pregunta. No sé si es vanidad, pero sí orgullo de lo siguiente. Yo llegué a Bogotá perdido, era un ingeniero desubicado, todavía lo sigo siendo un poquito, a estudiar una maestría de economía en la Universidad de los Andes. En un momento difícil de mi vida, yo había tenido un intento de atraco en Medellín complicado, un estrés postraumático. Y pasaron 15 años entre ese momento y ser decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que era improbable. Y 30 años entre ese momento y ser rector de la Universidad de los Andes, que no era improbable, era imposible. Tenía probabilidad cero y pasó. Entonces, en mi vida, yo sí valoro eso. Y ahí está, como un hecho biográfico, pero viendo ese recuento me parece, por la improbabilidad, interesante. Voy de atrás hacia adelante. Esta era la cuarta pregunta. La tercera, yo la entiendo como una pregunta, bueno, estaba lo de la universidad, hay errores, hay extravíos en la política, hay retrocesos, hay cosas difíciles. Una cosa que me parece muy interesante del mundo de la política, Humberto, es que es un mundo imperfecto. Y hay que tomar decisiones que siempre en retrospectiva van a ser problemáticas. A mí me gusta citar una frase de Jesús Silva Gerson Márquez, este intelectual mexicano, que dice: en la política no existe Johann Sebastian Bach, no existe una obra perfecta. Esto es un enredo. Pero habitar ese mundo imperfecto, sabiendo de antemano que va a haber errores, retrocesos, extravíos, decisiones problemáticas, me parece interesante. Y me parece que resume de alguna manera cierta esencia de la vida, habitar los mundos imperfectos. Incluso cuando era ministro de Salud, me gustaba decir, me gusta este papel de la difícil defensa de lo imperfecto. Estaba hablando en ese momento del sistema de salud colombiano. No veo que eso, no pienso como en la vanidad, lo pienso más bien de esa manera un poco trágica y resignada, aceptar así mi tránsito por la política. La pregunta sobre la familia me parece tal vez la pregunta más complicada sobre la vanidad, porque yo creo que la vanidad, en este caso encarnada en una ambición personal, sí tiene un efecto sobre la familia. ¿Cómo lidiamos nosotros con eso?
con mi esposa conversando, tratando de tomar decisiones juntas. Ella se acuerda de las cosas de una manera, yo me acuerdo de otra. Ella me dice, usted tomó la decisión en este momento. Yo dije, no, si la tomamos juntos en el carro en este momento que estábamos hablando, y ahí. Pero siempre hemos tenido una defensa en contra de eso, que es el amor. Y con los hijos pasó lo siguiente, con ambos fueron indiferentes durante la campaña política. Y en su momento, hablando con Carolina que está por aquí, yo lo resentía. Yo decía, hay muchos jóvenes interesados y a estos dos no les importa. Pero hoy lo veo como algo bueno. Y lo veo como un acto de independencia, y lo veo como un acto de soberanía, y lo veo como un poquito de crítica, porque había una mirada escéptica a ese mundo que nos fue contaminando para bien. O sea, y a mí. Entonces, tenemos una ventaja, y es que hemos tenido una familia buena. Y yo siempre he pensado que pasan los días, pasan los años, y en el fondo lo que va quedando es eso, el aprecio por la gente que uno quiere. Y yo creo que habitar el mundo de la política con esa convicción es importante. Sobre la primera pregunta, voy 4, 3, 2, 1. No veo mucha diferencia entre ego y vanidad. No sé, los psicólogos encontrarán algunas diferencias sutiles. Para mí, la vanidad es una manifestación de ese ego, de esa aprecio exagerada por uno mismo. Me parece que están mezcladas, uno podría encontrar algunas diferencias, pero yo creo que serían sutiles y para nuestra conversación no muy importantes. Sobre la trayectoria personal de nuestro presidente, prefiero el prudente silencio. Respondió todo y aplaudió para el doctor Humberto también cuando le dijeron. Humberto de la Calle, congresista de la República, también ambos columnistas exitosos, eso se me pasó a decirlo, y son súper exitosos. De vez en cuando dejan de escribir por ahí, pero exitosos. Por favor, sus respuestas para la gente que le preguntó en el Teatro Nacional. Entonces, yo sí voy en el orden de 1 a 3 en mi caso, porque la cuarta era solo para ti. Pues escuchando lo que usted señaló sobre vanidad y ego, yo no voy a entrar tampoco a, dijéramos, una descripción psicoanalítica de Gustavo Petro, me parece que eso no es el tema, pero sí lo que quiero es añadir algo que probablemente olvidé en esta velada tan agradable. Hay que mirar expresiones del comportamiento humano que se leen como vanidosas sin serlo. Me estoy refiriendo, en mi caso personal, a la extrema timidez. Yo fui un niño de una timidez asombrosa. En mi barrio, en Manizales, Campo Hermoso, alguna vez salimos de misa. La iglesia, la ermita de Jesús Nazareno, queda como a 3 cuadras de mi casa. Y entonces unas niñas, y ahí sí puedo decir niñas porque lo eran, iban más adelante, caminando muy lentamente, y yo detrás, con el deseo de sobrepasarlas para llegar más rápido a mi casa. Pero me daba vergüenza pasar y decía, no, ahora yo paso, esta señora, estas niñas, amigas me van a mirar, ¿yo qué voy a hacer? Entonces me tocó demorarme como 1 hora y media para recorrer 3 cuadras, sencillamente por timidez. Cuando venían visitas a mi casa, mi mamá decía, Humberto, baje, háblele a la señora. Y yo quedaba mudo, realmente paralizado. Y eso se podía leer como una actitud vanidosa. Y yo creo que hay gente que todavía pensará que eso es medio arrogancia y tal. Y entonces quiero abrir esa nueva beta de discusión de qué modo las personas tímidas a veces se retraen, se enconchan y realmente no lo son. Al contrario, lo que sienten es, dijéramos, cierta intimidación también frente a la sociedad. Roberto, ¿puedo hacer un comentario ahí? Claro. Yo también fui muy tímido cuando estaba, sobre todo en bachillerato, no tanto en primaria. Mucho también, con cierto temor al mundo y sobre todo a la mirada de los otros. Pero me ha parecido interesante que la política, quizás Humberto, a los dos nos enseñó a lidiar con esa timidez y a habitar el mundo mejor. Y es algo que yo le agradezco a la política. Sí, cierto. Que me permitió lidiar con eso. Yo recuerdo, incluso a veces, en mi adolescencia, después que yo iba a ir a una visita y estaba con la gente, yo sentía cierto temor, cosa que ya no tengo.
Entonces es un legado positivo Correcto. de habitar este mundo. Bueno, el tema de la familia es un tema realmente muy crítico porque, dijéramos, hay que distinguir ataques que se hacen a familiares de líderes que cometen realmente actos deshonrosos, que es una cosa totalmente legítima. O sea, el parentesco no puede ser como el escudo que impida la crítica, pero al revés, como ha ocurrido en Colombia, críticas absolutamente falsas al entorno del líder, simplemente para hacer daño, algo que incluso con esto de las redes se ha exacerbado aquí. Estamos llenos de fanatismo. Yo digo incluso que la política, en el sentido de política reflexión, se está acabando. Aquí no hay reflexión y el Twitter con los 200 y pico de caracteres, uno lo que hace es eslogans, realmente no hay reflexión. Y si uno expone la tesis A, no le contestan con la tesis B, sino diciéndole, no, usted es un fascista o un neoliberal o un tal por cual, ¿no? O bueno, marxista, castrochavista, que le llevó el país a la guerrilla. Bueno, eso hay que se compensa, ¿no? Bueno, entonces, uno arriesga la familia cuando inicia la actividad política. Pero también viene la compensación. Cuando ese entorno familiar, uno siente el orgullo de ellos frente a uno, ese es, como dice el bolero o el vals, es linimento para mis grandes males, porque uno dice, bueno, por lo menos yo, para estos hijos o esta esposa, lo que tienen es admiración. Entonces, dijéramos, es como un trade-off donde uno finalmente refresca también su alma. En mi caso, mi esposa siempre fue como compañera absoluta y firme permanentemente, nunca escatimó actividades y era en momentos, no solo ayudaba en términos de organización, etcétera, sino en dar, dijéramos, bríos, ánimo, que muchas veces es necesario. Y de mis 3 hijos, el primero y la última, les ha parecido que el hecho de que su papá haya estado en la vida pública es satisfactorio. La que está en la mitad, que además es psicóloga, sí sufre mucho. Dice, no, yo cada que hay una queja, una crítica, sufre. Pero entonces también, en ese escenario, pues uno lo que termina finalmente es gratificado, pero es una tensión permanente porque la vulnerabilidad de la familia se utiliza. Y luego, ¿cómo trabajar con la vanidad? Yo creo que la verdadera madurez consiste en que cada vez uno se siente más ignorante. Ya los griegos lo decían desde el principio, solo sé que nada sé, pero ese periplo a veces hay que recorrerlo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando entré a la Facultad de Derecho, cuando yo sabía Derecho era en primero, en quinto ya no sabía nada. En quinto además me decepcioné profundamente, dije, esto del derecho eso es una artesanía. Las decisiones las toma la ciencia, la economía o las religiones. Las leyes se le entregan al jurista para que las aplique como si fuera un carpintero, dándole garlopa, etc. Luego, esto realmente no vale la pena. Entonces decidí que iba a estudiar medicina. Dije, no, yo más bien debo ser médico. Pero imagínese uno después de terminar 5 años de derecho, arrancar con 7 de medicina, ya además casado y con un hijo en camino, eso se frustró. Pero lo que sí sigue actuando, la dinámica sigue siendo, de verdad, esto no lo voy a decir para posar de esa vanidad humilde, de esa humildad vanidosa. No, es en serio. Cada vez uno se siente más ignorante y cada vez respeta más. Mi presencia en La Habana con unos señores guerrilleros me enseñó mucho, en el sentido de que uno dice, yo nunca voy a estar de acuerdo con la violencia, nunca, que es el tema pues, de mi novela fundamentalmente, el tema de violencia y política, violencia y deseo de equidad, pero siempre aprende uno también a ponerse en los zapatos del otro y eso es tremendamente formativo. Y hoy, si uno ve el telescopio James Webb, hay un magnífico documental en Netflix. Muy bueno, yo también. Cada vez se siente uno más anonadado, más pequeño frente a la grandeza del universo o al revés, mirando para su organismo. ¿Cuánto del organismo ni siquiera lo sabemos? Luego me parece que la contra es saber que cada vez uno es más ignorante y por lo tanto más respetuoso. Me parece emocionante este comentario, Humberto, ya para terminar. Y es como la afinidad. Humberto decía lo mismo.
Cuando teníamos un problema, les decía a mis compañeros, amigos, la perspectiva de la insignificancia cósmica, que esa nos ayuda. Y es lo mismo que yo sentí con el telescopio Webb, que es esta perspectiva carlsaganiana de la política. Sí, sí, sí. Somos En un algún punto, no nos preocupemos demasiado también. Que en algún punto se puede coincidir con el pesimismo que mencionaba Humberto como antídoto para, Sí, sí, sí. ¿cierto? Para que no me crea demasiado. Alejandro nos habló todo el tiempo desde su perspectiva de académico, de político, de ministro, pero quisiera pedirle que por un instante piense desde la perspectiva del elector. ¿Qué se le puede o qué no se le puede perdonar al político en temas de vanidad? ¿Qué no podría hacer por vanidad del político? Porque a veces nosotros nos comemos el cuento como electores. Ah, sonrió, alzó niños, se enchocó y todo el cuento. Pero entonces la gente juzga, ¿no? ¿Qué no se le puede perdonar? ¿Qué acto vanidoso es imperdonable? Es una pregunta ética, ¿no? Yo creo que un acto vanidoso que no se podría perdonar desde una perspectiva ética, en este caso utilitaria, es aquel que cause sufrimiento humano, me parece a mí. Si eso ya va a hacer daño, y va a hacer daño a la gente real, ya es imperdonable. Si es la foto o una fanfarronería, pues en el fondo podría ser más fácilmente perdonable. Perfecto. Y Humberto de la Calle ya nos contó una anécdota buenísima en donde actuó de buena fe y la gente se lo interpretó mal y todavía se lo cobran y demás, se lo sacan. Cuéntenos una en la que usted la haya embarrado por vanidad. Pues yo no puedo clasificar, puede ser en parte vanidad, pero sí hubo un error en la campaña del 2018. Yo nuevamente intenté competir dentro del esquema del Partido Liberal sobre la base de que había una consulta popular que definiría cuál iba a ser el candidato de ese partido. Y aquí hay algo, en parte de vanidad puede ser, pero también una cosa que llamamos el encabinamiento, es decir, el tipo que se encabina y no oye nada y está en una burbuja. Y paso a contar lo que ocurrió. El Congreso Liberal decidió que había que hacer una consulta y entonces esa era la regla de juego. Había como 6 o 7 candidatos, pero fueron desertando. Al final quedamos 2 y ahí es el momento en que yo no percibí bien la realidad porque esa consulta se volvió contra mí. Fue una especie de boomerang. Es decir, ¿pero qué consulta van a hacer? Eso cuesta mucho dinero. Hasta me sacaron, me enrostraron pues el costo de una cosa que yo creía que era un ejercicio democrático y que la democratización de los partidos era un valor también. Y tuve pues esa disyuntiva. Pero mirando hoy, yo sí creo que esa consulta no la debíamos haber hecho. Yo creo que había que cancelar eso y buscar otro sistema para escoger el candidato, porque realmente eso terminó ofendiendo a mucha gente, ¿no? Eso nos lleva a la pregunta con la que arrancamos, que se hacía Nicolás, ¿recuerdan? Que decía, ¿cuánto nos cuesta de vez en cuando el tema de la vanidad en la política? Como que lo dejó como reflexión y dijo que lo pensáramos. Muchas gracias una vez más a nuestro anfitrión. Alejandro, ¿quería dar una anécdota de un error por vanidad o no? Una anécdota de errores que había cometido por vanidad. No, más que una anécdota, fue un momento cuando en la campaña para la consulta presidencial 2021-2022, yo siento que hubo como 2 momentos de habitar ese mundo de la política. Uno primero, que para mí fue difícil aprendiendo, que fue desde agosto, me lanzo, creo que fue agosto 28 incluso, es una fecha que coincide con el día de hoy. Después, cuando ya fueron los primeros 3 meses, y en enero de 2022, yo siento que en ese momento yo traté de manera que hoy la veo como un poco agresiva. Dije, voy a competir y voy a competir con todo. Y eso me llevó, lo voy a decir aquí públicamente, ese rifirrafe, esas diferencias, a que mi amistad con Sergio Fajardo se terminara. Y esa es una cosita que yo cargo, un dolor, esa actitud que tuvimos los dos, estamos compitiendo. Y como que ni uno ni el otro, yo también me cuento, vanidad quizás, de un lado y del otro, no supimos manejar.
Pero y al ser consciente de eso, eso no se puede recomponer. Digo, cuando uno reconoce y dice, ve, como que la embarré, esto se puede resolver. Yo sí estaría dispuesto en cualquier momento, no tengo ningún problema. Ahí salió la chiva. Puede llamar, claro, así que Sí, llamémoslo. Sí, no lo estoy diciendo aquí en público solamente, ya lo he dicho en privado. Hombre, pero qué bueno, eso también, porque al fin y al cabo... Porque no estas vale la pena, conversaciones son- no vale la pena rencores innecesarios y cosas que pasan. Pues muy bien, ojalá, dijeron ellos, los dos invitados, que de alguna manera la vanidad está asociada a que siempre hay alguien adulando, fue la palabra que utilizó Alejandro, los aduladores. Pues aquí, a riesgo de pasar por adulador, que no lo soy, quiero agradecerle a estos dos magníficos invitados, a estas dos grandes personalidades de la política en Colombia, de la academia, reitero, columnistas muy, muy importantes, porque necesitamos gente como ustedes, que trabaje como trabajan ustedes y que de vez en cuando venga a reflexionar con nosotros sobre ese tema de la política, sobre lo que hay detrás de ella. Gracias, doctor Gracias. Humberto, gracias Alejandro. Muchas gracias a todos por la compañía. Gracias a la todos gente y que nos todas. acompañó, volveremos en breve con nuevos temas de análisis en El Espectador. Gracias.